Capítulo 14. En Londres. Mi hermano menor estaba en Londres cuando cayeron los marcianos en Woking. Estudiante de medicina, se preparaba a toda prisa para los exámenes y nada supo de la caída hasta el sábado por la mañana. Los periódicos matutinos contenían, además de extensos artículos sobre el planeta Marte, sobre la habitabilidad de los astros y sobre otras cosas por el estilo, un telegrama tan breve como extraño. Venía a decir que los marcianos, alarmados por la aproximación de la muchedumbre, habían matado cierto número de personas con un cañón que disparaba fuego. El telegrama terminaba con estas palabras: aunque parece que son formidables, los marcianos no se han movido todavía del agujero que han formado al caer, y sin duda alguna son incapaces de moverse. Esto se debe probablemente a que es mayor en nuestro planeta la fuerza de gravedad. Y apoyándose en estas últimas palabras, los articulistas de fondo se extendían en tranquilizadoras consideraciones. Naturalmente, todos los alumnos de biología, clase de repaso, y mi hermano entre ellos, se interesaron grandemente en el asunto, aunque no se notara en las calles ningún síntoma de anormal agitación. Los periódicos de la tarde solo publicaron migajas de noticias, eso sí, encabezadas con gruesos caracteres e hinchadas al máximo. No hablaban más que de los movimientos de las tropas en derredor de la pradera y de los incendios de los pinares situados entre Woking y Weybridge. A eso de las 8, la St. James Gazette anunció en una edición extraordinaria que se habían interrumpido las comunicaciones telegráficas. Se atribuyó la interrupción a la caída de algunos pinos incendiados sobre los alambres. Nada más se supo de la lucha aquella noche. La noche de mi ida a Leatherhead y de mi vuelta. No sintió mi hermano inquietud alguna respecto de nosotros, porque sabía por los periódicos que el cilindro estaba a unos 3 kilómetros de casa. Concibió el propósito de ir a visitarnos aquella misma noche, a fin de que no se matara a las criaturas de Marte sin que las viera previamente. Nos puso un telegrama que nunca llegó a mis manos y pasó las primeras horas de la velada en un café cantante. Como también descargó en Londres la tempestad durante la noche del sábado, mi hermano tomó un coche para ir a la estación de Waterloo. Después de esperar un rato en el muelle, de donde suele salir el tren de las 12, supo que un accidente impedía llegar a Woking los trenes nocturnos. No pudo averiguar la índole del accidente, verdad que en aquel momento lo ignoraban también los empleados del ferrocarril. No era grande la agitación en el andén. Los jefes no sabían sino que se había abierto brecha entre Byfleet y el cruce de Woking, y en lugar de enviar por este punto los trenes destinados a recoger los asistentes a los teatros, les hacían dar la vuelta por Virginia Water o por Guildford. Trabajaban también activamente para alterar el itinerario de los trenes excursionistas de Southampton y Portsmouth. El repórter de un diario de la noche me tomó por el jefe del movimiento, quien se me parecía vagamente, e intentó celebrar conmigo una entrevista. Poca gente, como no fueran los empleados principales, relacionaban a los marcianos con la rotura de la línea. En otro relato de los sucesos he leído que el domingo por la mañana It is with great urgency that we deliver this important news. Todo Londres estaba electrizado con las noticias de Woking. En realidad, nada justificaba tan extravagante frase.
Muchísimos vecinos de Londres nada supieron de los marcianos hasta el pánico de la mañana del lunes. Los más enterados tardaron bastante tiempo en comprender el significado real de los breves telegramas que contenían los periódicos del domingo, y la mayoría de las gentes no suelen leer los que se publican en domingo. Está además tan arraigado en el cerebro de un londinense el sentimiento de la seguridad personal, y publican tan a menudo los periódicos noticias estupendas, que leían sin estremecerse cosas parecidas a las siguientes: anoche, a eso de las 7, salieron los marcianos del cilindro, se montaron en una armadura metálica, derrumbaron por completo la estación de Woking y las casas adyacentes y mataron todo un batallón del regimiento de Cardigan. Se ignoran los detalles. Los Maxims no han servido de nada contra esas armaduras. Estas han desmontado las baterías. Los húsares huyen a galope hacia Chertsey. Parece que los marcianos avanzan lentamente en dirección a Chertsey o a Windsor. Reina gran ansiedad en Surrey. Se levantan grandes trincheras para defender Londres. Así relataba la noticia el Sunday Sun. En un artículo resumen se comparaba hábilmente la situación con la de una aldea sobre la cual se hubiera soltado una colección de fieras. Nada positivamente se sabía en Londres sobre la naturaleza de los armados hijos de Marte, y aún prevalecía la idea fija de que esos monstruos debían ser inmóviles. Se arrastran trabajosamente. Era el lugar común. Ninguno de los últimos telegramas podían haber sido redactados por testigos presenciales de su avance. Los periódicos de la noche tiraban nuevas ediciones a medida que llegaban más noticias. Algunos hasta prescindían de recibir noticias para lanzar sus ediciones. Pero nada en concreto quedaba por decir al pueblo, hasta que al caer la tarde las autoridades comunicaron a las agencias periodísticas cuanto sabían. No era mucho, que los vecinos de Walton, de Weybridge y de todo el distrito se encaminaban hacia Londres por las carreteras, y nada más. Cuando mi hermano fue por la mañana a la capilla del hospital de Foundling, ignoraba por completo lo ocurrido la noche anterior. En la iglesia se aludió a los invasores y se rezaron especiales oraciones implorando la paz. Al volver, compró un número del Referí. Le alarmaron las noticias y volvió a la estación de Waterloo para ver si se había restablecido la comunicación. Ómnibus, carruajes, ciclistas e innumerables gentes vestidas con sus mejores ropas parecían afectarse muy poco con los extraños relatos que esparcían los vendedores de periódicos. La multitud
no hacía más que interesarse, y las pocas personas que sentían alarmas se alarmaban únicamente al pensar en los conocidos que residían en los pueblos. Supo por primera vez en la estación que se habían interrumpido las líneas de Windsor y de Chertsey. Los mozos de cuerda le contaron que durante la mañana se habían recibido varios curiosos telegramas en las estaciones de Byfleet y de Chertsey, pero que la comunicación con estos puntos había cesado de repente. Eran muy pocos los detalles precisos de que se enteró mi hermano. «Se combate en Weybridge», le dijeron, y no pasó de ahí la información. Los servicios ferroviarios se desorganizaban. Había en el andén muchas gentes que aguardaban a sus amigos de los pueblos del suroeste. Un caballero anciano, de cabellos grises, se quejó ásperamente ante mi hermano de la compañía férrea. «Hay que quitarle la careta», dijo. Vinieron 1 o 2 trenes de Richmond, Putney y Kingston, cargados de pasajeros que habían ido a pasar el día remando, y se encontraron con las puertas cerradas y con un aire de pánico en las gentes. Un hombre vestido de azul y blanco sintió la necesidad de contar a mi hermano lo que sabía. «Llegan a Kingston montones de gentes que conducen sus cosas de valor en carruajes y en carros y en carretas. Vienen de Molesey, de Weybridge y de Walton. Dicen que se oyen las descargas de Chertsey, que el cañoneo arrecia y que soldados de caballería les han hecho salir de sus casas porque se acercaban los marcianos. Nosotros hemos oído el cañoneo en la estación de Hampton y supusimos que sería algún trueno. ¿Qué demonios significa todo esto? ¿No estaban encerrados los marcianos en su agujero? ¿O es que pueden moverse?» Mi hermano no podía decírselo. Notó más tarde que el vago sentimiento de alarma se había comunicado a los viajeros del ferrocarril subterráneo y que los excursionistas del domingo comenzaban a volver de todos los pueblos del suroeste: Barnes, Wimbledon, Richmond Park, Kew y otros, más temprano que de costumbre. Pero nadie sabía sino vagos rumores. Todo el personal de la estación mostraba muy mal humor. A eso de las 5, la creciente muchedumbre se excitó sobremanera al ver abrirse la línea de comunicación entre las estaciones del sudeste y del sudoeste, que siempre está cerrada, y entrar por ella grandes camiones cargados de pieza de artillería y carros atestados de tropas. Eran los cañones que se enviaban de Woolwich y de Chatham para cubrir a Kingston. Los soldados se daban bromas. «¡Nos van a comer! ¡Somos los domadores de las fieras!» y otras por el estilo. Poco después llegó a la estación una escuadra de agentes de policía que se puso a despejar los andenes. Mi hermano volvió a salir a la calle. Las campanas de las iglesias llamaban a la oración de la tarde. Pasó cantando por el camino de Waterloo un grupo de doncellas del Ejército de Salvación. Algunos golfos contemplaban desde el puente cómo arrastraba el río retazos sueltos de una curiosa espuma oscura. El sol se ponía en aquel momento y los perfiles de la torre y del Parlamento se destacaron frente al cielo más plácido que uno puede imaginarse. Un cielo de oro entrecortado por líneas transversales de nubes color púrpura. Oí hablar de un cadáver flotante. Un hombre que dijo ser reservista contó que había visto danzar en el oeste las señales del heliógrafo. En la calle de Wellington tropezó mi hermano
con un par de resueltos mocetones que corrían vendiendo periódicos aún húmedos y los pregonaban a gritos destemplados. ¡Horrorosa catástrofe! ¡La batalla de Weybridge! ¡Los marcianos rechazados! ¡Londres en peligro! Tuvo que dar 30 céntimos por un número, y entonces fue, solo entonces, cuando se dio plena cuenta de todo el horrible poder de los monstruos. Comprendió que no eran un puñado de criaturas torpes y pequeñas, sino cerebros que manejaban vastos cuerpos mecánicos y que podían trasladarse tan rápidamente y atacar con tal fuerza que los cañones más poderosos serían incapaces de hacerles frente. El periódico los describía como terribles máquinas parecidas a serpientes de una altura de más de 30 metros, rápidas como un tren expreso, que disparaban un rayo de calor intenso. En los alrededores de la llanura de Horsell, y especialmente entre el distrito de Woking y Londres, se habían emplazado gran número de baterías, de montaña principalmente, escondiéndolas en los accidentes del terreno. Se había visto avanzar al Támesis a 5 máquinas marcianas, una de las cuales fue destruida por azar. Las otras granadas erraron el blanco, y las baterías fueron aniquiladas al momento por el rayo ardiente. Y aunque hablaba el telegrama de muchas bajas, el tono del relato era optimista. Los marcianos habían sido rechazados y no eran invulnerables. Se retiraron a su triángulo de cilindros en los alrededores de Woking. Avanzaban en todos lados exploradores provistos de heliógrafos, de Windsor, de Portsmouth, de Aldershot y de Woolwich, siempre del norte, llegaban rápidamente cañones. Algunos, los de Woolwich, eran enormes máquinas de 95 toneladas. Cubrían ya el paso de Londres 116 piezas de artillería. Nunca se había presenciado en Inglaterra tan rápida y extensa concentración de fuerzas militares. Se esperaba destruir inmediatamente cuantos cilindros cayeran en adelante por medio de formidables explosivos que se fabricaban y distribuían a toda prisa. La situación, decía el periódico, es grave y excepcional, pero aconsejaba a los vecinos que no sintieran pánico y que lo desaprobaran en los medrosos. Sin duda, los marcianos son criaturas en extremo terribles y extrañas, pero su número no pasa de 20 contra millones de personas. Las autoridades tenían razón al calcular, por el tamaño de los cilindros, que no podían contener cada uno más de 5 marcianos, 15 en total, y uno de ellos, tal vez más, había sido muerto. Se anunciaba al público que se le prevendría con la debida antelación la aproximación de los marcianos y que se tomaban serias medidas para proteger a los amenazados vecinos de los arrabales del sudoeste. Y terminaba esta casi proclama reiterando nuevas seguridades de que Londres se hallaba a salvo y expresando la confianza de que las autoridades conjurarían el peligro. Todo esto estaba impreso en enormes caracteres. No hubo tiempo ni para añadir una palabra de comentario. Mi hermano me dijo que era curioso ver cómo se había transformado la confección del periódico para dejar espacio a estas noticias. Calle abajo, todo el mundo abría las rosadas sábanas de papel y comenzaba a leerlas. Y el Strand se conmovió repentinamente con los gritos de un ejército de vendedores que seguía a los dos primeros.
Los hombres saltaban de los ómnibus para comprar ejemplares. Vio mi hermano abrirse de pronto una tienda de mapas y aparecer tras los cristales a un señor que, vestido de fiesta y hasta con los guantes puestos, colocaba a toda prisa mapas de Surrey en el escaparate. Yendo por el Strand a Trafalgar Square con el periódico en la mano, vio mi hermano un grupo de fugitivos que venían del oeste de Surrey, entre ellos un hombre que guiaba un carro, parecido a los que gastan los verduleros, donde venían su mujer, 2 niños y algunos muebles. Avanzaba hacia el puente de Westminster e inmediatamente le seguían un camión que conducía 5 o 6 personas decentemente trajeadas y algunas cajas y envoltorios. Era sombrío el aspecto de estas gentes y contrastaba notoriamente con el dominguero de las gentes que iban en los ómnibus. Al pasar los elegantes en sus coches, los miraban con curiosidad. Se detuvieron en Trafalgar Square, no sabiendo por qué camino decidirse, y al fin se volvieron hacia el este, por el Strand. Apareció después un hombre de blusa en uno de esos viejos triciclos que tienen una rueda delantera. Iba lleno de barro, con la cara muy pálida. Se volvió mi hermano hacia Victoria y encontró cierto número de fugitivos. Tenía la vaga esperanza de tropezar con algún conocido mío. Advirtió que desusado número de agentes regulaban el tránsito de coches. Algunos refugiados cambiaban impresiones con los viajeros de los ómnibus. Uno declaró haber visto a los marcianos. «Le digo a usted que son calderas sobre zancos y que andan como los hombres». Sus extrañas aventuras habían sobreexcitado a la mayoría. Más allá de Victoria, hacían las tabernas un buen negocio con los recién llegados. En todas las esquinas, numerosos grupos leían los periódicos, hablaban con animación o contemplaban a los inesperados visitantes domingueros. Los grupos aumentaban a medida que caía la noche, hasta que al fin le parecieron a mi hermano todas las calles tan animadas como lo está la de Epsom el día del Gran Premio de Derby. Mi hermano hizo varias preguntas a estos fugitivos y la mayoría le dieron respuestas poco satisfactorias. Ninguno de ellos pudo decirle ninguna novedad de Woking, excepto un hombre que le aseguró que Woking había sido totalmente destruido la noche anterior. «Vengo de Byfleet», le dijo. «A la mañana temprano andaba un ciclista e iba de puerta en puerta advirtiendo que abandonásemos el lugar. Luego llegaron los soldados. Salimos para echar una mirada y había nubes de humo al sur. Nada más que humo, y ni un alma viniendo por ahí. Y a poco oímos los disparos en Chertsey y vimos unos sujetos que venían de Weybridge. Entonces cerré mi casa y salí». Por ese entonces había una fuerte irritación en las calles y la sensación de que las autoridades no habían sabido disponer de los invasores sin todos aquellos inconvenientes. Alrededor de las 8 en punto se pudo oír distintamente en todo el sur de Londres el bronco ruido de un cañoneo. Mi hermano no lo sintió en las calles principales a causa del barullo, pero tomando las tranquilas callejuelas que dan al río, lo escuchó claramente. Se volvió a pie desde Westminster a su habitación, situada en las cercanías del Regent's Park, a eso de las 10. Sintióse lleno de ansiedad al pensar en mí, atormentado ante la evidente magnitud de la catástrofe. Su espíritu se inclinaba a ocuparse en los preparativos militares, como el mío durante el sábado. Pensaba en los cañones silenciosos y expectantes, en la comarca convertida súbitamente en pueblo nómada,
Trató de imaginarse calderas sobre zancos de 30 metros de altura. Pasaron 1 o 2 carros de fugitivos por la calle de Oxford y varios por la de Marylebone, pero las noticias se extendían tan lentamente que en las calles del Regente y de Portland se veía a los paseantes de todos los domingos, aunque formando grupos. Vagaban por los alrededores de Regent's Park, bajo la trémula luz del gas, tantas parejas silenciosas como de costumbre. La noche era cálida y tranquila, algo pesada. Aún continuaba el cañoneo. Después de las 12 parecía verse hacia el sur una especie de sábana luminosa. Leyó y releyó el periódico, temiendo que me hubiese ocurrido lo peor. No podía dormir, y después de cenar volvió a salir a la calle sin dirección fija. Al volver, trató inútilmente de distraerse con el repaso de sus libros. Se acostó poco después de medianoche, y le sacaron de alguna pesadilla los aldabonazos que se oían en las puertas de la calle, el ruido de la gente al correr, el tambor lejano y el repiqueteo de las campanas. En el techo del cuarto bailaban resplandores intensamente rojos. Permaneció un instante inmóvil, preguntándose si era ya de día o si el mundo se había vuelto loco. Luego saltó del lecho y corrió a la ventana. Como su cuarto era un desván, vio al inclinarse que el ruido producido al abrirse el bastidor de la ventana repercutió unas 12 veces y aparecieron otras tantas cabezas con el pelo en desorden. «¿Qué sucede?», se preguntaban de todas partes. «¡Que vienen!», gritó un agente de policía llamando a la puerta. «¡Que vienen los marcianos!», y corrió a la inmediata. Redoblaron tambores y cornetas en los cuarteles de la calle de Albany, y todas las campanas al alcance de los oídos se coligaron para matar el sueño en vehemente y desordenado somateo. Se oyó un ruido de puertas al abrirse y todas las ventanas, una tras otra, pasaron de la oscuridad a una luz amarilla. Llegó a galope por la calle un carruaje cerrado. El ruido, que estalló de repente en la esquina, se fue elevando por grados hasta el estruendo, para morir suavemente a lo lejos. Enseguida se oyeron algunos coches de alquiler, vanguardia de una larga procesión de rápidos vehículos que se encaminaban la mayor parte a la estación de Chalkthorne, de donde iban a salir trenes especiales de la Compañía del Noroeste en lugar de bajar la cuesta de Euston. Largo tiempo se quedó mi hermano en la ventana mirando con asombro cómo los policías llamaban a todas las puertas y anunciaban a gritos la noticia incomprensible. Se abrió una puerta y penetró en su cuarto el vecino inmediato, en camisa, pantalón y zapatillas, el pelo en desorden y el nudo de la corbata por hacer. «¿Pero qué pasa?», preguntó. «¿Algún incendio? ¿De dónde sale este ruido infernal?». Los dos se asomaron de nuevo a la ventana, estirándose para oír lo que gritaban los agentes. La multitud desembocaba por las calles transversales y formaba animados grupos en todas las esquinas. «¿Pero qué pasa?», preguntaba el vecino. Mi hermano le contestó con vaguedades y se puso a vestirse, asomándose a la ventana a cada prenda que se ponía para no perder detalle de la creciente excitación de las calles. Al poco rato aparecieron vendedores de periódicos que gritaban: «Londres en peligro de asfixia, forzadas las defensas de Kingston y de Richmond, terribles matanzas en el valle del Támesis». Y a su alrededor, en los pisos de abajo,
en las casas vecinas, en las de enfrente, más allá de las terrazas del parque, en las 100 calles de aquel barrio de Marylebone, en el distrito de Westbourne Park, en St. Pancras, al oeste y al norte, en Kilburn, en St. John's Wood y en Hampstead, al este, en Shoreditch, en Highbury, en Haggerston y en Hoxton, y de seguro en toda la extensión de Londres, desde Ealing hasta Eastham, la gente se restregaba los ojos y abría las ventanas y preguntaba cosas sin sentido y se vestía a toda prisa al pasar por las calles el primer soplo de la inminente tempestad de miedo. Era la aurora del gran pánico. Londres, acostado el domingo estúpido e inerte, se levantaba la madrugada del martes con la violenta sensación del peligro. Como desde la ventana no podía saber lo que ocurría, mi hermano se echó a la calle cuando la aurora sonrojaba el cielo por encima de los tejados. Aumentaba sin cesar el tropel de gentes que huían a pie o en coche. ¡El humo negro!, se gritaba. ¡El humo negro! Era inevitable el contagio de tan unánime terror. Como mi hermano se quedó vacilante en el portal, vio que otro vendedor de periódicos se le acercaba y compró un número. El vendedor corría con la muchedumbre y cobraba por cada periódico un chelín. Grotesca mezcla de avaricia y de miedo. Y en este periódico leyó el catastrófico despacho del comandante en jefe. Los marcianos descargan enormes nubes de humo negro y venenoso por medio de cohetes. Han asfixiado a los artilleros de las baterías, destruido Richmond, Kingston y Wimbledon, y avanzan lentamente hacia Londres, devastándolo todo al pasar. Es imposible detenerles. Contra el humo negro no hay otro modo de salvarse que la fuga. Era todo, pero bastaba. Los 6 millones de habitantes de la gran ciudad se empujaban, resbalaban, corrían, todos hacia el norte. ¡El humo negro! ¡El fuego!, se gritaba. Las campanas de la próxima iglesia repiqueteaban desaforadamente. Un carro mal guiado se rompió contra el abrevadero de la esquina. Juró el conductor. Luces amarillas, enfermizas, iban y venían por las casas. Corrían los coches con los faroles encendidos aún. Y la aurora, por encima de todo, se ponía más brillante, clara, fija y serena. Oyó pasos en las habitaciones y en las escaleras de aquí para allá. La propietaria bajó al portal mal cubierta con el peinador y un chal, y su marido la seguía blasfemando. Y al darse cuenta mi hermano de la importancia de todas estas cosas, subió al cuarto precipitadamente, se metió en el bolsillo todo el dinero disponible, unas 10 libras en total, y volvió a la calle.